Nuestro grupo está integrado por Alfredo Sarmiento, Gerson Carmona y quien le habla Natalia Ortiz. Nosotros nos encargamos de diseñar el software llamado Comusoft, que es una comunidad de aprendizaje entre los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, más específicamente Ingeniería de Sistemas. Nuestro proyecto está diseñado bajo un marco de microservicios y aquí podemos visualizar lo que visualizaría un usuario que no está totalmente logueado. Esta sería la vista principal. Nuestro proyecto tiene como tal varios microservicios que se basan en las convocatorias, en los temas, en las asignaturas y en todo lo que el estudiante puede ingresar como tal en esta comunidad de conocimiento. Para el parcial teníamos asignado las historias de usuario que nos llevaban a diseñar un microservicio llamado convocatorias, en donde el docente puede inscribir una convocatoria para que posteriormente el estudiante se postule. Bueno, en mi caso voy a explicar la parte de crear las convocatorias, eliminar y listar. Como podemos ver, el código fue diseñado en PHP. Aquí tenemos la clase crear convocatoria, donde podemos ver la conexión con la base de datos y la conexión con las funciones. Aquí le pedimos al usuario que nos envíe una petición POST, una petición HTTP de tipo POST, donde posteriormente validamos que el JSON que enviamos tenga docente, descripción y proyecto. En caso de no tenerlo, pues enviamos un mensaje de error que en este caso sería datos inválidos. Posteriormente, para mejor almacenamiento, convertimos los datos en mayúscula con el comando que están visualizando en la pantalla e insertamos todos los datos de la convocatoria asignándole un estado de abierta. Esto se insertaría en la base de datos que ya tenemos desplegada en Clever Cloud y se hace un mensaje de error también por si hay errores con el servidor. Aquí podemos visualizar nuestra base de datos en donde tenemos alojado todos los microservicios. Bueno, disculpen, en esta base de datos no tenemos alojados todos los microservicios, tenemos alojados los microservicios asociados a la convocatoria. Realmente se creó una base de datos para cada microservicio que se ha implementado en la aplicación. Aquí podemos visualizar los campos que tiene la clase convocatoria. Tiene un ID, un docente, un nombre, descripción, estado, fecha de apertura y fecha de cierre. Esto es el control de errores por si de pronto al hacer la inserción de datos hay algún error con el servidor. Bueno, después de esta clase tenemos la clase finalizar convocatoria. Esta clase finalizar convocatoria también tenemos una conexión con la base de datos y también pedimos que el método sea de tipo POST, ya que pues esto va a ser también para eliminar la convocatoria como tal. En este caso tenemos también un JSON en donde vamos a mirar, a validar los datos que nos están enviando a través del JSON. Y aquí lo que hacemos es un update al campo de estado, que ya se los mostré anteriormente. Entonces el campo estaba abierto, se cambia a cerrado. Entonces la convocatoria pasa a estar cerrada. Igualmente se hace una validación de errores en donde miramos que no hayan errores con el servidor de base de datos y se actualicen pues se actualicen bien los datos en la base de datos. Y si no, se envía un error interno, intente más tarde. La clase listar convocatoria, aquí podemos listar las convocatorias de 3 maneras. Entonces, como primera manera tenemos por docente. Aquí vamos a mirar que el docente que nos está
solicitando el usuario, pues, qué convocatorias tiene asignadas y hacemos la respectiva consulta. También puede ser por convocatoria por ID. Entonces aquí comparamos es que el ID que nos está enviando el usuario sea igual al ID que tenemos alojado en la base de datos de cualquier convocatoria y se mostraría la convocatoria específica. Y por último, tenemos aquí ya como tal todas las convocatorias de estado abierta. El mismo control de errores y ese sería la consulta en la base de datos. Esta sería la respuesta que va a mostrar como tal en pantalla. Se va a mostrar todos los campos todos los campos de la convocatoria. Y este es otro control de errores. Entonces vamos a hacer una prueba para crear una convocatoria y mirar que todo está funcionando correctamente y que todo se está alojando de forma correcta. Voy a ingresar como docente, mi rol es como docente, porque solo los docentes pueden crear convocatorias. Aquí nos dirigimos a mis convocatorias. Ahí podemos visualizar las convocatorias que tenemos creadas. Estas son convocatorias que hemos hecho de prueba. Y en nueva convocatoria tenemos los dos campos. Tenemos un nombre y una descripción de la convocatoria. Al guardar la convocatoria se debe crear una nueva convocatoria en la base de datos en nuestra tabla convocatoria. Entonces vamos a verificar que si se haya creado. Ahí la podemos ver. Ya la convocatoria se creó correctamente. Ahora solo queda que los estudiantes se postulen. De igual forma, se pueden listar las convocatorias, como la habíamos visto. Entonces la podemos listar también por docente. Bueno, aquí no tenemos a nadie postulado porque apenas se creó la convocatoria. Ahora mi compañero Alfredo les va a explicar la parte de postulación. Muy buenas. Siguiendo vamos a explicar el código de postulación, crear postulación. Como vemos, utilizamos un request para traer la conexión a la base de datos. Traemos también, como explicó mi compañera, un include para traer las funciones. Tenemos varias validaciones de if, donde vemos el método que se use, y en este caso el post. Tenemos también la cuestión del JSON. Validamos los espacios, los campos, que en este caso es estudiante, descripción, convocatoria. Si vienen vacíos, entonces muestra un error que dice datos inválidos. En el caso contrario, mostraría los datos, los coloca en mayúscula, hace la inserción en la tabla postulación y la postulación en este caso queda abierta. Hay controles de errores para si hay un error dentro del servidor o errores de datos vacíos y para mostrar si la postulación fue creada o no fue creada en su caso. Seguimos para cancelar postulación. Usamos las mismas validaciones. También tenemos, usamos el método post. Nos vamos a la parte de la postulación. Se recibe el dato. Bueno, obviamente si viene vacío, se coloca datos inválidos. Si no viene vacío, entonces se toma el dato de postulación, se coloca mayúscula, se hace un update y se coloca la postulación en este caso que esté cerrada.
Con la validación de errores se hace para saber si hay algún tipo de error, si la postulación se hizo, si hay un error con el servidor o los datos que ingresaron no fueron válidos. Listar postulados. Se hace las validaciones como se han hecho, se toma el método GET para obtener los datos que se traen. Si el caso de que la convocatoria venga, el campo de convocatoria venga vacía, entonces se toma el dato, se hace la selección, se coloca, en este caso, se busca las que estén abiertas y se muestra en la tabla, si no, pues no mostrarían en su defecto. Se hace una validación para saber si hay un error o no hay un error, o con respecto a los datos de los servidores. Si no, se traen los datos en un array, se colocan, se hacen y se van distribuyendo los datos en sí. En este caso, el nombre y el correo. Todo colocan un JSON y se hacen además los errores de validación con respecto a si hay un método malo o demás, o datos vacíos. Bueno, pues como vemos aquí, pues no puede ingresar ya que no ha logueado. Voy a ingresar con mis datos para poder postularme a una convocatoria que esté actualmente activa. Me voy para el campo convocatoria. Aquí vemos que hay dos convocatorias activas. Me voy a la que se acabó de crear. En este caso, el proyecto microservicios. Aquí podemos ver mi nueva postulación. Ya tiene el título y creo mi descripción para poder participar en la convocatoria, pero por supuesto tengo que estar logueado porque si no, no me dejaría participar. Doy guardar. Y al darle guardar nos dirigimos a la base de datos, vemos en la tabla postulación y vemos que el dato se guardó correctamente. La convocatoria la postulación que se acaba de hacer, la convocatoria creada anteriormente. Mi compañero seguirá explicando lo que continúa. Bueno, muy buenas noches. Vamos a verificar ahorita para terminar la explicación de cómo el docente, una vez los estudiantes se han postulado, los docentes lo pueden ver. Entonces, en este caso ingresa el docente Natalia Ortiz, va a mis convocatorias y en la parte de donde están los postulados le da clic y ya puede ver cuáles estudiantes se postularon. En este caso el compañero Alfredo, que fue el que se postuló con su correo respectivo. En próximas mejoras pues podrá descargar este listado en un Excel o en un PDF para su gestión. Listo, bueno, quería explicar un poco más acerca de las herramientas que usamos. Usamos para todo lo que tiene que ver con bases de datos y los proyectos hechos en PHP, usamos el servidor de Clever Cloud. Como pueden ver, acá tenemos los iconos de MySQL. Tenemos la base de datos Comusoft, que es la base de datos del monolito, que hemos venido poco a poco transformando en microservicio. Tenemos la base de datos de Comusoft convocatorias y tenemos la base de datos de Comusoft usuarios. Son dos microservicios, es el del previo y otro microservicio que fue el de la primera entrega. También tenemos el API, las APIs que se han venido desarrollando. Esta API convocatoria es la que estamos trabajando en este momento. Y tenemos la API de usuarios que es de la primera entrega. También tenemos acá el frontend que también está desplegado aquí en Clever Cloud. Como pueden ver aquí en la URL podemos ver que está desplegado en Clever Apps, que es como tal el dominio de Clever Cloud. Adicionalmente, todo se integró a través del API Gateway. Aquí podemos ver nuestro API Gateway. Tenemos todas las rutas que se han creado y hay unas rutas que se crearon para la segunda entrega que son las de asignatura.
Estas rutas están en un servidor diferente, es un servidor de DigitalOcean y están desarrolladas en un lenguaje diferente que es Spring Boot. ¿Qué más? Bueno, decirles que se usaron herramientas como el Postman para la validación y la revisión de todas las API RESTful que se crearon. A través de FTP se cargaron todos los proyectos a Clever Cloud. Clever Cloud pues da la opción de poder subir a través de FTP, entonces se cargaron todo. Voy a explicar en este momento un poco del código de frontend como tal en el proyecto Comusoft. Comusoft pues venía siendo un proyecto, un monolito, y hemos venido poco a poco pasándolo a un proyecto de microservicios. Aquí en este momento les voy a presentar, por ejemplo, cómo se crea una convocatoria. Entonces la convocatoria tiene esta vista desarrollada totalmente en PHP con CSS en Bootstrap y algo de JavaScript. Bueno, lo importante acá en ese, bueno, al crear la convocatoria pues es un formulario, aquí simplemente es un formulario que va a este control, ya lo vamos a ver. En este formulario pues yo solicito el nombre y la descripción. Este formulario me lleva a este control que lo tengo acá, crear convocatoria, que es el que se encarga de interactuar con el API Gateway de Amazon. Entonces, ¿cómo funciona? La petición se hace a través de post porque tiene un formulario de otra vista, y yo aquí voy a crear la petición, le voy a crear como tal la petición que le voy a hacer al API Gateway. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la URL. En PHP para conectarnos con API RESTful usamos la librería curl, que es una librería que me permite pues trabajar con JSON, que me permite interactuar con todo ese tipo de APIs. Entonces tengo la URL, inicializo el curl con la URL, creo los datos que le voy a enviar, en este caso un JSON con el docente, la descripción y el proyecto, que es lo que requiere el API. Una vez tengo los datos en un array, pues lo que hago es convertir ese array en un JSON, lo encodifico y le envío unos parámetros que requiere el curl para funcionar. Entre esos son los datos, decirle que en el encabezado el header va a ir de tipo application JSON, que debe retornar datos en la transferencia, que eso es verdadero, y que el método que se va a usar para transmitir es post. Una vez se hace esto, se ejecuta como tal la petición y él me obtiene un resultado. Ese resultado yo lo puedo decodificar, ese resultado una respuesta JSON, yo la decodifico y ahí obtengo los datos. Esa de manera general como funciona PHP para conectar con API RESTful. Entonces de esa manera pues se crearon varios controles: crear convocatoria, crear postulación, finalizar convocatoria y finalizar postulación. Son los controles que se crearon para poder gestionar todo el tema del segundo previo. En las vistas creamos crear convocatoria, una vista, crear postulación, otra vista, creamos la vista de listar convocatorias, listar postulados y mis convocatorias, y se modificó un poco el menú. Entonces de esa manera pues pudimos dar solución al segundo previo. Quería mostrarles alguna, por ejemplo, lista de postulados. Lista de postulados tiene la particularidad que dentro del código frontend tuve que hacer un llamado para listar postulados para la API Gateway de Amazon. Entonces se hizo este llamado desde esta parte con todas las opciones que ya vimos anteriormente. Y ese resultado, en el caso de ser positivo, o sea que se vuelva un código 200, agrega a la tabla los postulados. Entonces de esta manera pues se agrega el resultado, el nombre y el correo, que es lo que vemos en pantalla. Y en términos generales esa es nuestra aplicación, ya está totalmente funcional, está la URL con la cual se puede probar y datos de accesos que se compartirán en su momento. Muchas gracias y no sé si algún compañero quiere agregar algo más.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta.